buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes desde la comunidad Arquitecti, compartiendo conocimiento especializado para arquitectos. Y muchas gracias a las 46 personas que hay en este momento, 47 y sigue subiendo. Hoy tenemos un tema muy especial, ¿sí? En un mundo en donde realmente nosotros necesitamos estar en la mayoría de las aplicaciones 24/7 arriba, porque una caída de una aplicación implica pérdida de revenue, afectado directamente por pérdida de ventas, por pérdida de colocación de productos, por mala experiencia en el cliente. Entonces, es muy importante que hablemos de arquitecturas resilientes. Y para hoy tenemos un invitado muy especial que es Julián Luna. Julián Luna es Cloud Solution Architect Lead en Renaware International y es AWS Community Builder y es creador del canal TryCash.tv, un canal donde hay más de 90.000 personas que en la TAM que están constantemente aprendiendo sobre desarrollo, arquitectura y tecnología de forma práctica. Además, Julián es autor del libro Guía Completa de cómo iniciar en el desarrollo de software. Es magíster en arquitecturas de TI y actualmente está cursando un doctorado en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad de los Andes. Día de hoy, como lo pueden ver en pantalla, Julián nos va a hablar sobre arquitectura resiliente, diseña para el cambio. Y es importante pues que veamos la importancia de una arquitectura resiliente para que efectivamente nuestras arquitecturas cumplan su objetivo de negocio. Sin más preámbulos, Juli, bienvenido a Comunidad Arquitecti. Esperamos que disfruten mucho esta charla y el escenario es todo tuyo, teniendo en cuenta que si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, la pueden ir escribiendo por medio de preguntas y respuestas de Zoom y allí vamos a estar interrumpiendo de forma paulatina a Julián para hacerle las preguntas que ustedes nos van haciendo respecto a la charla. Gracias, Julián. Bienvenido. Listo, Nicolás. De verdad, muchas gracias por abrirme este espacio y permitirme compartir conocimiento con la comunidad de arquitectos. De verdad, estoy bastante contento de estar por acá. Chévere lo que están haciendo. Fui al Latin Architecture Day y me pareció genial. Entonces, pues nada, para el día de hoy el objetivo de la charla es, como bien lo dice Nicolás, es hablar sobre el tema de arquitecturas resilientes. ¿Qué es lo que realmente implica tener una arquitectura resiliente? Ahí, no sé, en el chat pueden dejar para ustedes qué es la arquitectura resiliente. ¿Está en la tecnología o está en las personas? Ese creo que va a ser el punto. Entonces, por acá lo primero que siempre hago en las presentaciones es dejar como un mini spoiler y con eso, pues más o menos se hacen una idea de para dónde vamos. El spoiler de esto o el disclaimer de esto es tener claras las necesidades y el negocio en un mundo flexible es la clave para adaptarse algo que cambia tan rápido, la clave es saberse adaptar y adaptarse lo más rápido posible. El segundo disclaimer es también utilizar Notion. Tomen nota de lo que les genere dudas o lo que les llame la atención, porque puede que hoy no lo necesite, pero probablemente en algún momento necesite, yo tomé nota, yo fui a una charla y ahí vi esto y esto. Entonces técnicamente utilicen bastante Notion para sus cosas. Por otro lado, un poco de mi perfil, aunque ya gracias a ella, Nicolás, que también hizo la presentación de mi lado, mi nombre es Julián Darío Luna Patiño, soy el papá, lo más importante, el papá de mi mini, de Nicole Daniela, trabajo como Cloud Solutions Architect Lead en Renaware, también soy Community Builder desde hace 3 años, básicamente estoy en la línea, al principio estuve en Frontend and Mobile, a partir de este año me movieron a la línea de DevTools. Llevo más de 10 años en el desarrollo de software. También fui emprendedor. He sido emprendedor hace unos años, gané un capital semilla de Fondo Emprender. Soy ingeniero de telecomunicaciones. Quizás muchas personas pensarán por lo a que me dedico que soy ingeniero de sistemas, pero soy ingeniero de telecomunicaciones. Hice una maestría, hice MATI en la Universidad de los Andes en arquitectura de tecnologías de información y actualmente curso el doctorado en gestión de la innovación tecnológica. Desde hace ya casi 4 años me dedico a crear contenido para compartir mi conocimiento y experiencia. De ahí, pues, la relación que hizo Nicolás referente a la comunidad ya es una comunidad un poco más de 90.000, 95.000 personas.
Y por último, pues santanderiano, creo que lo van a percibir bastante en mi acento. Entonces, por ese lado está. En términos generales, me gusta mucho AWS y todo lo que tiene que ver con el ecosistema de JavaScript y slash TypeScript. Ahora, para empezar a entrar un poco en materia, ¿qué pasa si todo falla? ¿Qué es lo más duro de que si las cosas fallan? A veces se asume que la falla es solamente el momento crítico en que algo se detiene y ya está. Pero realmente, ¿en qué le impacta a una empresa cuando las cosas fallan? Por un lado, para mí el impacto más duro que tiene una empresa cuando fallan las cosas es en la reputación, porque en últimas el sistema se levanta, las ventas se puede hacer alguna cosa para mitigar el riesgo, pero técnicamente, o el impacto, pero técnicamente cuando se habla del impacto reputacional, eso sí que pega duro, porque es cuando un cliente quiere entrar y de pronto es quincena y va a pagar y, no está. Y ya, no sé, ya se comió la cena o cosas así. Técnicamente esa parte reputacional es fundamental y eso tiene un impacto muy grande y recuperarse de eso es bien complicado. Entonces, ese es uno de los impactos que tiene el fallar o el caerse. No es solamente el hecho de, ay, nos caímos y ahora qué hacemos, sino también está pegando fuerte en el tema de qué pasa con los clientes. Por otro lado, esas caídas también lo pueden llevar a tener un sobrecosto en la operación, ya que toca, ¿cuántas veces no se han visto en una situación en la cual pasa algo y tienen que dejar de hacer todo lo que está haciendo con la prioridad que tenga para poder ir a atacar un incidente que se presentó en producción? Esos son sobrecostos. Adicional a eso, si hay fallos un poco más grandes, tienen que incurrir en cosas de imprevistos y eso se pone un poquito más denso. El otro punto es que cada una de estas fallas que se presentan pueden llegar a generar crisis internas en los equipos y eso técnicamente desgasta a las personas. Y ahí es donde se empieza a quemar las personas en el día a día. No, cada 15 días nos caemos y esa vaina pues hace que la gente se empiece a cansar, que empiece a decir, no, yo cada 15 días tengo que trasnochar. Entonces, vean que solamente no es el hecho de nos caímos y ya se cayó producción, sino todo lo que impacta. De ahí les va dando una idea de mi pregunta inicial hacia el spoiler. De acá, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede resolver eso? Técnicamente en la parte de los cambios. Cada vez que sucede un cambio, ahí es donde se genera mucha fricción, porque usualmente es, vamos a lanzar esta nueva versión. No todas las empresas tienen la resiliencia para poder hacer un sistema o un ciclo de integración continua y despliegue continuo que les permita operar y hacer cambios en simultáneo, pero no sé, ¿cuántos han escuchado el de vamos a desplegar un viernes a las 5 de la tarde? Ese que es un clasicazo que es desplegamos el viernes y no dormimos el fin de semana. ¿Qué pasa? Técnicamente el cambio no debería ser muy distinto a una crisis, porque cada vez que yo voy a poner en producción algo, si algo se revienta, pues nadie va a querer hacer cambios, va a demorarse más tiempo, sobre todo anteriormente a lo que venía del ciclo de integración continua y despliegue continuo, lo que se hacía era enviar correos. Yo sé que de pronto hay empresas que todavía lo hacen así, es técnicamente mando un correo y le pido aprobación al jefe de mi jefe y después solamente mi jefe o el jefe de mi jefe es el que puede hacer el paso a producción. Todo eso es una burocracia que lleva muchísimo tiempo y con el cambio constante que está teniendo hoy en día todos los sistemas, pensar que nada más puedo desplegar una vez al mes es súper crítico, entendiendo cómo van cambiando las cosas. Para eso se implementan todo lo que son ciclos de integración continua que simplemente hago un pipeline, verifico y cuando quiero desplegar simplemente paso por la revisión y cuando ya está listo, ahí sale automático. Hay que entender que la nube y todo lo que se despliega en la nube hoy en día, todo en todo momento está generando cambios. Hay empresas que pueden llegar centenares de despliegues o pasos a producción al día y esa resiliencia se las da tener técnicas para poder generar ese tipo de cambios. Obviamente, eso tiene unos costos asociados, no es solamente vamos a montar esto así chévere, sino eso tiene unos cambios, pero cuando uno mira en el mediano, largo plazo, todos esos cambios que se han hecho y que se han efectuado y toda esa inversión que se tiene un rédito en agilidad, estabilidad, impacto reputacional, la facilidad con que podemos adoptar y lanzar algo a producción. Incluso hay una parte que es la de A/B testing, que si yo tengo un sistema que me permite desplegar fácilmente,
o hacer el rollback fácilmente, puedo empezar a incursionar en ese tipo de capacidades que antes no tenía. Eso termina diciendo que necesitamos tener son arquitecturas que sean, por un lado, muy resilientes, pero por otro lado sean muy adaptativas, que me permitan de manera fácil empezar a enviar cosas sin el temor a que se vaya a caer. Hay un sistema o hay una cosa que es la robustez, que es un sistema que es muy resistente. Hay otra cosa que es resiliente, que técnicamente es capaz de recuperarse ante escenarios. No hay sistemas infalibles. En algún momento, eso uno va a mandar un cambio pequeño y algo se va a caer sí o sí. Esta semana, la semana pasada, no esta semana, se vio la caída de una sola región bastante importante para AWS y qué problema que se formó a nivel mundial. Entonces, no es solamente el hecho de vamos a meter y a cubrir todos los casos, sino cómo hacemos para que aun cuando se caiga, eso siga operando y permita mantener la vigencia de la operación. Cómo reducir el riesgo y poder manejar el impacto con la operación. El último punto es más como ser antifrágil, por decirlo de alguna manera, es que cuando está en caos, que es cuando las cosas caen, puedan seguir operando y eso ya es una técnica tanto dentro del software como en los sistemas que la mantienen en producción, el sistema de despliegue. Por otro lado, hay que tener en cuenta que acá nos vamos moviendo un poquito más hacia la parte de, ya vimos un poco lo que es qué pasa si y después qué pasa cuándo, y ahora es cuál es ese mindset que se debe tener para poder operar este tipo de cosas que no es solamente atado a la tecnología, y vamos cerrando de nuevo el spoiler. Por un lado, la cosa está es en usted cómo ve el problema y cómo lo ataca. Y sobre todo hay cosas que hay problemas que no es solamente cuando está sucediendo en caliente, que sé que esa es la realidad de muchas empresas, que es, se prendió esto y hay que ir a apagarlo. Y ya está. Apagamos y todo sigue operando y cada quien se va y sigue en lo suyo y no pasó nada. Vuelve y se prende, vuelve y se forma el problema y se vuelve algo muy reactivo. Resulta que la cosa es, los problemas se asumen antes de que sucedan. ¿Sí? Hay unos que son difíciles de predecir, pero sí hay una planeación y como un plan estratégico para mitigarlo, es importante. Una de las cosas es, por ejemplo, tener la división por células o tener división por dominios. Creo que esa parte es importantísima. El tema de tener personas con idoneidad para poder decidir cosas dentro de dominios específicos. Voy a dar un ejemplo muy general. Tener un dominio que sea toda la parte que financiera, por decirlo así, que hayan personas que tengan la capacidad de entender qué es lo que sucede ahí, qué pasa cuando viene una caída, qué hay que hacer, que también la decisión de cómo crecemos y hacia qué priorizamos sea de alguien que tiene mucha expertise en ese dominio. Eso ayuda a tener alguien que se cayó todo el sistema y realmente tiene idea de cómo lo desplegué, tiene idea de cómo está más o menos estructurado, pero no tiene un área de expertise pertinente a lo que se está sucediendo para poder decidir si voy con esto, hago esto, qué es lo que debo hacer, para dónde debo crecer. Entonces, una estrategia de resiliencia también es poder tener todo segmentado, tener distribuido las capacidades. Y para esto, por ejemplo, es muy común encontrar, creo que la arquitectura de microservicios es muy dada a eso, ya que pues cada microservicio tiene su infraestructura, por decirlo así, de tal manera que no se vuelve un punto único de falla con el cual se cae un pedazo y se va todo el sistema, sino que puede irse solamente un pedacito. Obviamente hay partes que son mucho más críticas que otras, pero se puede mitigar un poco ese impacto que tiene la caída que tarde o temprano va a suceder. Por otro lado, está como el circuito de feedback, eso es un poco más de management y de cultura que el lado técnico, ¿sí? Que es, aprendo, empiezo a hacer cosas, construyo y empiezo a medir. Todo tiene que tener una medición. Hace unos años trabajé en Rappi y me gustaba un montón que todo estaba medido. Todo estaba medido, todo lo que estaba desplegado, todo estaba medido, todo tenía una PM, todo tenía métricas de negocio, métricas técnicas, tenía ciclo de porcentaje para lo que era como reliability en los servicios, y eso le permite a uno, mal que bien, empezar a identificar cada una de las partes que se tienen y cómo eso puede en algún momento degradarse, o si llega a suceder, detectar a tiempo tanto para el equipo técnico como para el equipo de negocio.
A veces todas estas cosas se asumen que únicamente es, dígame si el servicio se cayó. ¿Sí? Eso impacta al negocio, pero también hay otras métricas que le pueden decir al negocio, oiga, de esta semana, entre la semana pasada y esta semana, hubo una pérdida de ventas del 10%. Eso no es normal. Entonces le avisa a alguien de negocio y ya ahí mira si pusieron reglas que no eran pertinentes, si fue que se hizo algún cambio, si es que está sucediendo algo. Y todo eso le permite al negocio dejar de ser reactivo y también tener un poco de previsión pues con este tipo de herramientas. Insisto, toda esta parte de resiliencia y ser infalible, entre comillas, también tiene unos costos asociados y no todas, quizás todas las empresas tienen la capacidad de asumir un sistema completo. Pero también lo que quiero dejarles de mensaje es, no porque no todas las empresas tengan la capacidad, no quiere decir que uno no pueda adaptar en la medida y el contexto que tiene la compañía. Eso creo que es importante. Creo que ese es el valor más grande que tiene un arquitecto y es poder entender el contexto, analizar cuál es el escenario ideal, hacer un paso a paso de cómo llego a la solución ideal, pero de acuerdo a las necesidades que tiene el negocio. Si uno entiende muy bien qué necesita el negocio, es muy fácil poder empezar a ser eficiente en costos de adopción de nuevas cosas para poder llegar al escenario ideal y también poder empezar a construir algo que lleve al siguiente nivel a la compañía y sobre todo el negocio. Yo insisto mucho, el negocio es importantísimo. De otro lado, ¿cuáles serían como esos rituales antifrágiles que hacen que el sistema no sea tan susceptible a que se caiga por nada? Por un lado, hay una cultura que se llama blameless o sin culpa, cultura sin culpa, la cual busca que las personas no sea como se cayó el sistema y de una vez vamos a buscar el que mandó a producción tal cosa y lo vamos a hacer pagar y vamos a ver cómo lo sacamos de la empresa, sino realmente es buscar qué fue lo que sucedió, cuál fue el paso a paso para atenderlo, qué aprendemos de esto y cómo lo documentamos para que no vuelva a suceder o si vuelve a suceder, tener por lo menos herramientas para poder recuperarnos mucho más rápido. Eso es un nivel de madurez un poquito más alto. Normalmente se encuentran como sesiones de post-mortem. Hace unos años vienen con la iniciativa de cambiarle el nombre de post-mortem porque pues, puede que no sea tan chévere, pero básicamente lo que consiste es en estas tres etapas. La primera etapa es qué fue lo que pasó, cuáles fueron los hechos. La segunda es la línea de tiempo de qué fue lo que se hizo en cada momento en que sucedió esto y cuáles fueron las causas que ocasionaron el incidente. Alguien mandó a un PR sin revisión a producción y se cayeron las cosas y quizás no alertó. Hubo un cambio de tecnología, un proveedor cambió una variable en su sistema y nos tumbó. Todo ese tipo de cosas deben estar documentadas. La última parte es qué aprendimos de esto y eso debería ser más una sesión de no como un war room donde la gente entra, sino más como un conocimiento no solamente en un acta, sino que vaya a una base de conocimiento, no sé, dígase Confluence o alguna otra herramienta que permita disponer documentos y buscarlos. Creo que ese es importantísimo de las lecciones. Y por último, el plan de acción. ¿Cómo hacemos para mitigar esto y que no vuelva a suceder? No, lo que pasa es que hay que tener doble revisión de los PR antes de enviarlo a producción, o no debemos ajustar el threshold que estaba definido allá en la herramienta para poder evitar que esto suceda, o no, cuando se pongan las reglas allá hay que prever que esto y esto y esto. Todas esas cositas hacen que esto funcione. Lo más importante es que también, y esto viene muy asociado de la cultura del blameless, es que la gente no se sienta atacada ni perseguida. Porque en un escenario donde yo sé que me van a atacar y me van a perseguir, yo no me voy a poner de creativo a embarrarlas y menos a después a que si sucede algo decirlo. Cuando la gente tiene esa confianza de decir, uy, se cayó esto, venga, levanto la mano rápido, veamos cómo hago, me enfoco más en qué fue lo que sucedió y cómo no repetirlo, que echarle la culpa a alguien y buscar cómo caerle todos a ese. Creo que también se genera una confianza en el cual la gente va a ser menos susceptible. Para mí, el éxito de los equipos no es en no equivocarse, sino equivocarse muy rápido. Eso genera mucha resiliencia dentro del equipo, porque ya técnicamente las personas tienen la capacidad de saber qué sucede y cómo se recuperan porque se equivocan muy rápido. A veces la gente piensa, no, es que no hay que equivocarse. El éxito es equivocarse, equivocarse sobre todo por ahí arriba una frase que decía equivocarse barato, que es embárrela cuando es muy barato, cuando no tiene tanto impacto, ¿sí? Por ahí ahorita viene otra estrategia, que es que es el de el Game Day
básicamente lo que busca es simulemos qué pasa. Algunos le dicen como caos, creo que es el otro término que también utilizan, o un día de caos. Básicamente lo que se busca es, no nos están atacando, no se nos está cayendo nada, nadie ha hecho nada, pero vamos a hacer una prueba, una simulación controlada que nos permita a nosotros identificar qué le pasa al sistema si llega a fallar. Entonces vamos a apagar o vamos a desconectar la base de datos, o vamos a hacer esto, o vamos a saturar de peticiones, pero todo muy controlado. Lastimosamente esto no se puede hacer tanto en escenarios, por ejemplo, de QA, Development, Staging, porque no tiene la realidad. En muchas empresas, los sistemas de producción no son necesariamente iguales a los de staging. En staging intentan tener una información similar, pero por costos, en escenarios de producción tienen más servicios o la información cambia y eso hace que sea muy difícil que podamos simularlo solamente hasta staging. Entonces, esto algunas veces lo que hacen es que lo simulan en un pedacito controlado de producción para poder entender eso, qué sucede cuando se estresa el sistema. Entonces, lo primero que hay que tener es un objetivo claro, qué es lo que queremos validar haciendo este ejercicio. El segundo son las hipótesis de qué debería pasar. El tercero sería ya ejecutar la simulación y empezar a validar las hipótesis y ver, por ejemplo, las herramientas que se tienen. Ahorita, bueno, ahí es donde se utilizan las bases de conocimiento, lo que les decía hace un rato del tema de Confluence o si tienen documentación suelta. Hay otra herramienta que sirve mucho de resiliencia que es los playbooks, que es básicamente estoy de guardia y se cae algo y yo no sé, entonces me toca empezar a ver qué hago. En cambio, si me dice, se cayó el equipo A y el error es este, entonces yo puedo ir a un conjunto de playbooks en el cual dice, equipo A, si falla, si el error dice esto, haga todos estos pasos. Primero valide esto, haga esto, vaya a esta plataforma. Si eso no funciona, entonces escálelo con X persona. Eso hace que sea mucho más ágil y mucho más fácil de tomar las cosas porque no necesariamente siempre está la persona más experta disponible a las 2 de la mañana cuando se cayó el sistema. Si alguien está ahí, puede ir y coger un playbook y empezar a mirar, ah, no, lo que pasó fue que se cayó fue tal cosa. Lo que pasó es que se cayó tal otra y según el playbook lo que tenemos que estar ejecutando es X y Y cosa. Esa parte es importantísimo. A veces hay cositas que parece que fueran innecesarias, pero hacer estos ejercicios también a tiempo les permite estar preparados. El último punto es la retrospectiva y el feedback, que es como, listo, ya hicimos el ejercicio, ya vimos qué es lo que falla, ahora qué hacemos con esto. No solamente ya nos dimos cuenta que no hay cae, sino, venga, deberíamos mejorar esto, vimos que esto se comportó así, sacar un plan de acción y empezar a prepararse. En esencia, la idea es que, pues, producción es bastante crítico, se pueden hacer sesiones de 2 horas o menos según la criticidad de donde se vaya a hacer la prueba o del sistema en general. Entonces, esta es otra de las estrategias que también se puede hacer. Por acá, hay otra parte que también, insisto, hay cosas que yo estoy tratando de dar ideas como en general, como escenarios ideales, cada empresa lo tiene que adaptar de acuerdo a su momento, a sus capacidades y a su equipo, pero otra de las partes es tener un equipo de arquitectura o al menos una revisión de arquitectura que hagan, si no tienen arquitectos, al menos líderes técnicos que puedan hacer esta o llevar este tipo de contenido, ya que es importante que, como ustedes saben, el sistema va cambiando día tras día. Cada día van saliendo nuevas cosas, cada día se asumen nuevos retos, cada día el negocio necesita nuevas capacidades y eso nos lleva a tomar muchas decisiones. Y para los que están en arquitectura, cada cosa que se toma, cada reto que se asume, cada línea de código, encima de todo eso, en últimas lo que hay son decisiones de arquitectura de vamos a hacer esto, vamos a beneficiar esto, vamos a perjudicar esto, se tienen estos riesgos. ¿Y qué pasa cuando uno deja, hoy escribo algo y yo no lo vuelvo a ver? Pasa el tiempo y eso se va volviendo obsoleto. Hay que cada cierto tiempo empezar a revisar cuáles son las decisiones que tomamos. Para eso, una de las estrategias que existe en arquitectura para poder documentar todo esto son los ADR. Ahí es donde uno coge y empieza, vamos a meternos a hacer una nueva herramienta. ¿Por qué no utilizar? ¿Qué lenguaje utilizamos? No, vamos a utilizar Go, el otro dice no vamos a utilizar Java, el otro dice vamos a utilizar C Sharp. Entonces, hacer el análisis de eso y decir, no, es que la realidad de la empresa es que nosotros solamente trabajamos con tecnología Microsoft, solamente utilizamos microservicios, solamente utilizamos esta librería, el equipo no tiene el conocimiento en Java, todo ese compendio de cosas sumado a la experiencia del arquitecto que dice, no, es que según mi experiencia de negocio,
de línea, para hacer este ejercicio, técnicamente yo lo que tengo que hacer es X y Y cosa y por eso el diseño es este. Todo ese conjunto de cosas que se vuelve muy subjetivo deberían estar documentados en los ADR para que a futuro, si el señor se muere, lo que sea, se va de la compañía, ese conocimiento de por qué él escogió C Sharp y no escogió Java, si Java en ese momento era mucho mejor o parece que es lo mejor, ¿qué fue lo que tomó en cuenta? Eso es técnicamente tener ahí como la base de conocimientos y el histórico de qué fue lo que se decidió. Para eso sirven los ARs. Pero ¿qué pasa? Como el sistema va cambiando y ahorita todo va generando nuevas integraciones y hay que habilitar nuevas cosas para el negocio, cada cierto tiempo se debería tener, por lo menos de lo más crítico, una revisión de los AR para estar seguros de que si algo cambió, los AR tienen la información. Eso es lo más importante. Por otro lado, también en esas sesiones que se pueden hacer cada trimestre, cada semestre de capacidades, lo importante es también entender el negocio, no solamente cómo ha cambiado para poder mantenerlo vigente, sino hacia dónde vamos. Analizar, bueno, este trimestre tenemos, este semestre tuvimos estos retos, los objetivos del negocio dicen que para el siguiente semestre deberíamos estar enfocados en A, B y C. ¿Cómo hacemos para poder llegar allá? ¿Cómo mejoramos lo que tenemos? Y ahí se empieza a desligar un plan que se puede ejecutar. Lo último que se tiene de este segmento es la parte de las decisiones. Todo lo que he mencionado anteriormente debería ser un habilitador para poder tener claridad para tomar decisiones. Normalmente el arquitecto, cual sea de soluciones, de empresarial, de software, de información, de seguridad, del que sea, deben ser también un habilitador del negocio. Es alguien que tiene un grado de profundidad y de conocimiento y entendimiento de muchas cosas que le debería permitir a los que toman decisiones de hacia dónde va el norte de la compañía, cómo le comparto o le asesoro para que pueda tomar la mejor decisión. Entonces, cuando uno entiende que uno tiene esa posición, lo que debe hacer es tener la capacidad no solamente de analizar mi área de expertise, sino entender muy claro el negocio y la visión que me están diciendo. Es que nosotros vamos para allá y ya uno dice, es que el negocio es así, es que la tecnología es así, mi área de expertise es así. Mi sugerencia es que lo hagamos de esta y esta forma, tratar de asesorar hasta donde más se pueda con todo el contexto que eso conlleve. De otro lado, hay una parte que es bien importante, que es la gobernanza pragmática, o que como no solamente es el hecho de, tenemos equipos que se encargan por dominios de hacer cosas, hay una parte que es importante y es cómo hago para poder llevar unificado todo, que alguien sea el que tome decisiones, que todo esté medio y clarificado. Para esto, hoy en día, de hace como 1 o 2 años, se escucha bastante el término de FinOps, que básicamente regula mucho porque para nadie es un secreto que, así como el gobierno a través de los impuestos es el socio número uno de las empresas, hoy en día el socio número dos es la plataforma cloud. Entre más eficiente sea el sistema en términos de costos, pues obviamente la empresa va a poder operar y crecer. La industria va creciendo, la empresa va creciendo y con eso los costos asociados son cada día más críticos. Por otro lado, también la parte de medir, tener la capacidad de medir e ir viendo para facilitar la toma de decisiones, no solamente, uno piensa que de pronto las decisiones son solamente a nivel de negocio, pero la realidad es que las decisiones vienen también desde el equipo técnico que dice, uy, vea, esto puede fallar, vean, esto puede ser esto, mitigar el riesgo, y eso impacta a largo plazo o a mediano plazo, pero algún día va a llegar ese momento y va a ser crítico. Por un lado, en la primera parte de FinOps, los costos asociados, entender los costos asociados no solamente como no tenemos una facturación o una factura de $1 millón de AWS, sino realmente cómo hacemos para desagregar todos esos costos que tienen y decir, el costo de delivery es tanto, el costo de, no sé, ventas es tanto. El tener todo eso mapeado va a permitir entender realmente cómo funciona la distribución de costos y cómo podemos hacer eficiencias ya con un grado de expertise. No es lo mismo decir, tenemos una factura de $1 millón, ¿cómo hacemos para reducirla? Y cada quien empieza a dar ideas sueltas, a decir, ventas tienen una facturación de $300,000 al mes. ¿Cómo hacemos? ¿Qué procesos ustedes están llevando y cómo podemos hacer para ayudarlos a que sea más eficiente? Es mucho más fácil cuando el problema es granular. Por otro lado, también está asociado al crecimiento.
poder hacer proyecciones. Este equipo ha venido creciendo, es crítico para la compañía, pero ¿cómo hacemos para poder ir haciendo la trazabilidad de cómo va a crecer en el tiempo y esto cuánto nos va a costar operacionalmente en 1, 2 años? Hay otro punto que, así como de pronto en la parte comercial o de marketing hay una unidad que es costo de adquisición del usuario, también hay un costo por transacción y un costo por feature, que eso también sería buenísimo si lo pueden llegar a mapear, porque así ustedes entienden, cada transacción que se hace dentro de esta plataforma, entre esta y esta operación, nos está costando en promedio tanto. ¿Cómo hacemos para que el costo de esa transacción cada día sea más eficiente? Si se dan cuenta que eso es muy granular. ¿Sí? Demasiado granular, porque ahí podemos, es como hacerle suma a todo el sistema, decir, cada vez que un cliente entra a la plataforma y compra, este es el costo de eso. ¿Cómo hacemos para en esa unidad ser más eficiente? Otra de las estrategias, quizás no tan granular, pero al menos da por sistema, es por característica. Que la plataforma tenga el módulo y los usuarios lo puedan utilizar, tiene un costo por usuario o por uso de tanto. ¿Cómo hacemos para que eso sea más eficiente? No, los reportes actualmente se están generando a través de un data lake, procesarlo y hacer toda esta cosa cuesta tanto. ¿Qué pasa si lo movemos a otro? ¿O qué pasa si cambiamos el modo de almacenamiento? ¿Qué pasa si y si se dan cuenta, a pesar de que hay un desgaste en llegar a mapear cada cosa, es mucho más fácil tomar decisiones y hacer eficiencias? Entonces uno dice, invierto tiempo, pero a lo largo del tiempo puedo llegar a tener una visión mucho más holística de todo lo que está sucediendo y es mucho más fácil también identificar en lo particular dónde puedo hacer eficiencia. Cuando uno tiene esa capacidad de ver a tan nivel de precisión, es mucho más fácil llegar y decir, vamos a hacer esto y que los resultados se vean, porque pues para nadie es un secreto. De nada sirve todo lo que uno hace si no es capaz de generar el impacto y poder demostrar, vea, nosotros implementamos esta estrategia, nos tomó 3 meses identificar y mapear todo, pero ahora a partir de esto empezamos a tomar decisiones que en la primera decisión que tomamos estamos ahorrándole un 5% del costo de la nube a la empresa. Ya. Ahí esos 3 meses invertidos ya están más que bien porque eso es algo que sirve, si se mantiene, a largo plazo. Por otro lado, también hay un punto que es bien importante y es que todo no puede estar por allá disperso por todos lados. No puede estar que necesito ver cómo funciona esto, cuál es el costo de esto o cómo opera esta parte y que uno tenga que empezar a preguntarle a Juan, a Pedro, a María, reunir los que no tienen tiempo, todas estas cosas, sino que realmente haya un punto único, una tabla, una fuente de verdad donde uno pueda consultar y diga, este es el estado del arte de la compañía, este es el estado del arte, este es el centro de costos y a partir de esto tomamos decisiones con lo que hay. Esto es la realidad absoluta, ¿sí? Insisto, todas estas cosas eh, pueden llegar a ser, insisto, o sea, y lo recargo mucho y me excusan si soy muy repetitivo y cansón con esto, pero este es el escenario ideal. La realidad es que cada empresa funciona distinto y tiene necesidades muy distintas y la clave está es en entender cómo hacer cada cosa, ¿sí? Por Fíjate, ahí, Nicolás. sí, tenemos una primera pregunta de Sí. Johnny Madera. Dice, ¿qué puedo hacer para empezar con FinOps? Actualmente hay problemas de costos en cloud y no sabemos medir ni el ambiente ni cuánto cuesta una feature o módulo. ¿Quiénes deben participar en esa área? Uf, esa está tremenda esa pregunta. Vean, no es mi área de expertise, para aclarar, pero hace un tiempo, hace 2 años, recién salía un libro en O'Reilly que yo creo que ya debe tener nueva versión. Si ustedes buscan FinOps O'Reilly, ahí les debe aparecer ese libro. Principalmente para de pronto los que tienen también ese objetivo de cambiar de carrera y que vienen del sector financiero contable, esas son las personas idóneas. O sea, deberían vincular a las personas financieras. Obviamente, como todo, se puede empezar de una particularidad manual, que es donde un financiero tiene los costos de operación y toda una matriz donde, o unas tablas donde mapeen realmente los costos que se tienen, y de la mano de alguien con expertise en la parte cloud que pueda decir, vea, acá el financiero me dice, vea, este bloque está consumiendo unos $10,000 mensuales, y que alguien que tiene conocimiento en cloud vea, es que nosotros tenemos este servicio, pero si cambiáramos este servicio, si utilizáramos este tamaño, si cambiáramos la región, podemos generar un plan para poder hacer más eficiencias. Entonces, siento que para la parte de FinOps debería ser idealmente alguien que tenga conocimientos, como lo dice su nombre, financieros, pero que también tenga conocimientos en cloud, específicamente en servicios y cómo eso opera, y sobre todo se conozca el derecho y al revés el TCO, las calculadoras de costos
de las plataformas que hay o por lo menos tengan buenas prácticas para poder reducir costos. Creo que hay de la mano de el Well Architecture Framework, por ejemplo, es el que utiliza AWS. Uno puede hacerse una idea de, venga, si usted tiene problemas de performance en este módulo o en este servicio, acá tiene unas buenas prácticas de cómo implementarlo para optimizar sus costos. Ese sería una primera herramienta. Obviamente han salido startups que se enfocan en conectarse vía API a su infraestructura y generar pipelines que en el cual usted va a desplegar, antes de desplegar, le estima cuál es el costo y ya un financiero o la persona autorizada o el FinOps encargado puede decirle aprobar, pero ya sabe cuánto le va a costar eso. Obviamente esos son otros grados de automatización, pero en lo mínimo, en lo manual, un financiero que lleve el costo y alguien o con experiencia en la parte de buenas prácticas y cloud. Creo que ese sería el híbrido ahí como para poder llegar al FinOps. Gracias, Juli. Si me permites Sí, también. quisiera agregar algo ahí, y es, obviamente todo esto es un mundo muy grande, todo el tema de FinOps. Yo compartí un link ahí de Frugal Architecture, que me parece que por ahí es el camino. Y, por ejemplo, Warner Brothers también publicó un tema de Frugal Architecture que da varias buenas prácticas. Pero acá hay que contemplar muchos puntos. Entonces, por ejemplo, ahí lo mencionaban en temas de ambientes. Entonces, tú tienes unos ambientes de desarrollo, tienes unos ambientes de QA y tienes unos ambientes de producción. Entonces, y por ejemplo, las personas que trabajan en desarrollo y QA no están 24/7. Entonces, en ese tiempo en el que no están, pues nosotros deberíamos bajar el sistema para que no consuma los créditos que tiene que consumir, ¿cierto? Y efectivamente esto nos ayude pues a ser muy costo eficientes. Deberíamos extrapolar también, pues yo no voy a necesitar la misma carga de desarrollo y de QA en producción, pero sí saber también extrapolar de las pruebas de carga si funcionan aquí, cómo van a funcionar probablemente en producción. Por otro lado, uno puede llegar a hacer toda una configuración de cuentas, ¿cierto? En donde uno pueda inclusive separar por proyectos. Entonces tú podrías saber también cuánto es el costo estamos teniendo con este proyecto. Porque acá hay un punto importante. Cuando nosotros hacemos arquitectura, la hacemos finalmente para solucionar un problema de gente con sentido de negocio. Eso es supremamente fundamental. Si al final dices, pero es que ya tengo el producto construido, pero no solucionaste el problema de negocio, pues entonces no estamos logrando lo que el negocio necesita. Entonces, lo que hay que también revisar es cuánto cuesta el problema, ¿cierto? ¿Qué beneficios también económicos va a traer la empresa a ese problema y que el costo de solucionar ese problema no sea mayor a los beneficios? Entonces eso también es supremamente importante tenerlo en cuenta. Adicional, ahorita, por ejemplo, con lo que pasó con Amazon, muchos decían como, no, es que nosotros debemos garantizar una resiliencia en varias regiones y esto se puede hacer en Amazon y demás, más allá de que ese no fue el problema, porque lo que estaba caído era un tema con Dynamo y afectaba a los balanceadores, pero más allá de eso es, no todo lo que, o sea, no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Yo no necesito un tanque de guerra para matar un ratón. O sea, a veces, sí, claro, tú puedes configurar una arquitectura multiregión, pero eso va a tener un costo. Y el costo depende de cuánto o sea, cuánto revenue va a traer el problema que está solucionando para entender si el costo vale la pena o no. O si yo puedo aguantar unas horas en unos puntos. Inclusive, cuando hablamos de todo este tema también de resiliencia, hay distintos temas de resiliencia. Yo puedo tener hot standby, war standby, pilot light, backup and restore, y cada uno de estos tiene costos distintos, pero beneficios distintos. Entonces, para no extenderme ahí, es un mundo completo. Espero de pronto haberte dado un par de insights de por dónde revisarlo. Inclusive, hay instancias spot. Esas funcionan muy bien en varios casos. Hay instancias que también tienen un procesamiento mucho más eficiente con respecto al costo con ciertos lenguajes de programación. Pues lo puedes llevar al punto que sea, pero siempre entendiendo cuánto cuesta qué beneficios va a traer el problema que estás solucionando y cuánto te va a costar lo que vas a solucionar respecto a ello. Listo, y Frugal Architect es la recomendación. Dale, Juli, qué pena ahí. Bien, no, 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 bastante valioso eso y me parece en LinkedIn hay puros posts de estrategia multicloud. ¿Son millonarios o qué? Esa no es tan eficiente, pero bien, ya hay bastante importante eso, lo del escenario, no, lo de los ambientes también, es una muy buena recomendación. A veces no todo el día está probando y para qué mantener eso ahí.
Bueno, de acá hacia la otra parte, ya vimos la parte de FinOps, ahora viene la parte de métricas slash seguridad. Básicamente tiene las métricas Dora, no es Dora la exploradora, el meme me pareció bastante bueno. Por un lado está el tema de el lead time, cuánto nos demoramos en desde que llega, o sea, cuánto nos demoramos en poner en producción. Básicamente esa es una de las métricas. Aparte de ese, y ese no está acá, también es bueno que hoy en día todo, hay mucha implementación de metodologías ágiles. El tema de también poder medir, no solamente, estamos haciendo Scrum, hacemos tantas sesiones, sino también detrás de eso hay unas mediciones o unas métricas que le permiten a uno entender realmente cómo a partir de implementar la metodología podemos mejorar y ser más eficientes. Yo diría que el porcentaje de error de cada 10 despliegues que se hacen en la producción, ¿cuánto fallan? Ese es un indicador. La velocidad del equipo, medir la capacidad de, no sé, story points que hacen por 3 sprints, el promedio, y cómo hacemos para que eso llegue un poco más arriba, esa es otra. Y la otra, que antes de esta, porque esa son aparte, es el tema de cómo hacemos para que los test unitarios o el test coverage pueda tener más impacto, tener un porcentaje de cobertura más alto. Eso es muy del reliability y también es una buena estrategia. Volviendo acá, tenemos, recapitulando, el lead time, cuánto nos implica a nosotros poder llegar a producción. Otra de las métricas que también está es el MTTR, que es básicamente cuánto me demoro en recuperarme después de un fallo. La frecuencia de despliegue que tenemos, esa sí puede estar muy asociada a las métricas que decía ahorita, cada cuánto tenemos la capacidad de desplegar y tratar de ir reduciéndola a lo más que se pueda hasta el punto ideal donde usted puede desplegar al día centenares de veces, un viernes, un sábado, un domingo y estar durmiendo tranquilo de que nada va a suceder y si algo sucede va a ser muy fácil hacer un rollback o poder identificarlo rápidamente. Y el último, también lo mencionaba con la parte de las métricas Agile, que es como tasa de éxito. Ese era el que estaba buscando. Tasa de éxito. Lanzo 10 despliegues, 10 despliegues funcionan bien. Lanzo 10 despliegues, 2 salen bien. Ya ahí hay un tema de criticidad, puede ser calidad, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Por otro lado, es una política del 20%. Para esto, es importantísimo tener en cuenta que a pesar de que el negocio es crítico y que se supone que uno debería estar haciendo esfuerzos en tratar de ir aportando, porque hoy en día, reitero mucho, salen muchas cosas, hay que lanzar una nueva feature, que hay que implementar esto y si no salimos, la competencia no la gana. Sí, pero idealmente invertir el 20% de la capacidad de sprint en resiliencia, en reliability, en darle más calidad a lo que se vuelve una deuda técnica y algún día pasa factura. El 20% que puedan decir, este sprint vamos a mejorar documentación, vamos a agregarle a los test unitarios, vamos a agregarle a refactorizar. Todo lo que ustedes puedan hacer con ese 20% para poder agregarle más resiliencia al sistema, su yo del mañana que va a estar durmiendo a las 3 de la mañana y le va a sonar una alarma y se va a caer la empresa, le va a agradecer esa parte. Creo que es como un plan continuo, no es algo como que yo lo hago hoy y ya lo puedo dejar ahí y en 2 años lo miro. Yo sé que esta parte negociarla de pronto con las personas de negocio y producto puede ser un tanto difícil porque pues obviamente están diciendo, no, pero es que necesitamos más capacidad, necesitamos que el equipo esté más disponible para poder seguir creciendo y poder seguir abarcando. Es mucho más caro dejar que la deuda técnica lo alcance a uno que invertir este 20% en cosas. Obviamente, cada empresa mirará si el 20% le hace sentido, si es un 10, si es un 15, si es un 25, si es el 50%, si es que ya está muy crítico el 80%. Depende de cada realidad, pero es importante que se tenga conciencia de invertir en estabilizar el sistema y sobre todo en el tema de reducir o gestionar la deuda técnica, porque la deuda técnica nunca desaparece. Por otro lado, y este va muy de lo que hablábamos ahorita con la parte de FinOps, que es como tener un presupuesto y entender el impacto de, oiga, se nos cayó el equipo de tal cosa, ¿cuál es el impacto real en toda la empresa? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto va a mover para poder recuperarse? Entonces, tener mapeado, así como yo les decía al comienzo, todo por dominios y saber que hay alguien que está respondiendo por eso, saber cuánto me cuesta eso, cuánto cuesta una falla en ese equipo y si llega a reventar, cuál es el radio de impacto que va a tener. Eso también me permite a mí, al tener mapeado todo eso, poder decir, ok, tenemos 20 equipos.
de los cuales unos son muy pequeñitos, otros son más grandes, otros son gigantes, pero ¿cuál es el impacto? Y algo que también deben mencionar ahorita, Nicolás, que es el tema de saber cuál es el costo de resolver problemas. Que si yo tengo un problema que resolverlo me vale $1.000.000, pero mantenerlo vale $100 mensuales, pues yo voy a decir, venga, ¿por qué voy a invertir $1.000.000 para dejar de gastar 100 al mes? Lo mismo pasa con esto. Si yo ya tengo mapeado a nivel de costos qué es lo que hay, puedo saber cuál es el equipo o el espacio no, la parte crítica que yo tengo y cómo le distribuyo y le asigno recursos y me hace mucho más eficiente. No es lo mismo tener todo un sistema en el cual a todo le estoy dedicando mucha capacidad a poder porcionar y decir, este equipo es muy crítico para la operación y si se cae el impacto va a ser de $millones. A este equipo es pequeñito y si se cae, lo más que pasa es que el usuario no va a saber que recibió el correo de que inició sesión, que puede ser un fallo de seguridad, pero eso no va a detener el negocio, ¿sí? Entonces, esa parte también es bien importante. Este pedacito quería enfocarlo también en cómo se construyen equipos que estén preparados para esto, porque a veces se asume que solamente armamos el equipo A, el equipo B, el equipo C y nos vamos, pero resulta que también hay otras topologías de equipos que permiten tener una mayor resiliencia porque hay equipos enfocados en diferentes cosas. Para esto, creo que hay el libro, si no estoy mal, se llama exactamente igual. Por ahí está el señor de Augusto que dice el SWAT. Sí, eso. Uno le dice el squad, el SWAT, de diferentes formas. En esta parte, si no estoy mal, el libro se llama así, topologías de equipos o team topologies, no me acuerdo, pero se centra en esta parte. El caso es que este gráfico define, normalmente uno piensa que los equipos es uno solo y chao, pero hay diferentes estrategias dentro de los enfoques que tienen para participar en lo que es el día a día o el ciclo de desarrollo o de operación. Entonces, básicamente tenemos cuatro equipos. El primero son los que son Stream Aligned, que van de punta a punta, que son como los que llevan todo el que se encarga del sector financiero, o del sector financiero no, digámoslo, de shipping. Es el del equipo de shipping dentro de la plataforma. Entonces ellos tienen un product owner, tienen un designer, tienen un frontend, un backend, un QA. Son los que tienen esa línea de expertise y se encargan de que esa línea llegue de inicio a fin, desde que el negocio dice, me duele esto, ellos plantean la solución, la iteran, la mantienen. Después, cuando suceden las cosas, son los que tienen la potestad de decir, esto lo vamos a mejorar así, lo vamos haciendo así. Ya está por ahí a Wilson. También gracias. Ahí está. Se llama Team Topologies de Matthew. Gracias ahí por ponerlo. Gracias. Y van de lado a lado. Esas son las líneas que van de lado a lado, los carriles de la empresa. Por otro lado, hay otros que son los que están más encargados por ahí, Nico. Sí, para, para que, antes de que digas este slide, hay una persona, Cristian Caro, dice, la realidad es que no hay una regla escrita para asegurar resiliencia. A la hora de la verdad depende mucho del negocio y la necesidad. Tener estrategias de recuperación o rollback. Personalmente considero que es importante que TI esté muy sincronizado con negocio y la visión a futuro y así evitar brechas que se verán reflejadas en la deuda técnica. Entonces, si quieres, voy a compartir un pensamiento respecto a eso y Sí, tú sí, sí. continúas. Y básicamente es, ahí, aprovechando, voy a dejarles como un artículo en el chat, porque estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, solo quiero acotar que la deuda técnica no es mala. Sí, la deuda técnica mal administrada sí es mala. La deuda técnica es como un préstamo y a veces yo necesito el préstamo para poder arrancar mi empresa. Si no tengo ese préstamo, no logro arrancar mi empresa y no logro obtener los beneficios que tengo. La deuda técnica en tecnología puede ser similar. Es que si yo me demoro configurando todo esto 3 meses para tenerlo listo como lo necesitamos, pero a los 3 meses que yo salga, ya la competencia se comió el mercado. Entonces ya salí muy bien técnicamente hablando, pero ya perdí el 90% del mercado. Entonces ahí es donde uno puede llegar a negociar temas de deuda técnica para poder salir antes, pero con compromisos tangibles y administrados de que voy a recuperar esa deuda técnica con tal de obtener unos beneficios de negocio. Nuevamente, esos beneficios de negocio tienen que ser mucho más altos de lo que la deuda técnica me va a generar, como cualquier préstamo, para que esto sea costo eficiente, porque solucionar un problema después de que ya la arquitectura está en producción cuesta muchísimo más que solucionar un problema cuando yo lo estoy haciendo. Entonces, esos son, y ese costo es lo que nosotros llamamos los intereses, como en cualquier préstamo. O
sea, cualquier préstamo, si lo pides a 1 año, tiene unos intereses, pero si lo pides a 20, los intereses son muchísimo más altos. Dale, dale, Juli, gracias. No, 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 comparto ese punto y también lo que decía ahí en el comentario, en la pregunta, es el tema de cada empresa es totalmente distinta. Creo que eso es algo que también uno, o sea, el mundo de tecnología es demasiado grande, pero cada empresa es un mundo y es totalmente particular. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es entender cómo hago con la necesidad que tiene. Clave y fundamental, lo reitero también un montón, es el negocio. Todo lo que se hace debe responder a algo de negocio. No porque la inteligencia artificial está de moda y quiero ser fancy, vamos a meterle eso porque es que a los clientes seguramente les va a gustar, pero nunca hubo una validación desde el lado de negocio que los clientes realmente necesitaran ese caso de uso. Va a ser un lujo muy costoso, una feature muy costosa. Entonces, de ahí está. Y Bueno, de ahí. aprovechando, Sí. Juli dice, Hassan Márquez, ¿cuál o cuáles son ¿Cuál las es esa? preguntas claves que deben formularse para comprobar la resiliencia de una arquitectura de un sistema antes que suceda alguna falla? O también para descubrir vulnerabilidades en entornos ya desplegados. Uy, está densa esa pregunta porque es, o sea, no es como buenas, ¿cómo están? ¿En qué les falla? Sino realmente hay que entender, para mí es entender cuáles son las capacidades más críticas del negocio y empezar a cuestionarse qué pasa si falla eso, qué pasa si el usuario se le ocurre hacer esto, qué pasa si desplegamos un viernes y se cae. Yo diría que lo primero que uno tiene que hacer es identificar como cuáles son las partes más críticas de la operación y con base en eso, en su contexto particular, empezar a formular preguntas y sobre todo no es tantas preguntas, sino formular hipótesis que después sí se formulen las preguntas de qué pasa si tal cosa. Creo que ese sería más como el escenario. Sí. Y para allá, Hassan, saludos también, amigo. De acá, bueno, de este lado, esa vaina, ahí está Hassan. De este lado está el tema de, bueno, la segunda topología sería el de platform, que ya son personas o equipos que se encargan de habilitar. En esto es los que normalmente, yo creo que es un error, pero normalmente uno encuentra en las empresas que le dicen los de DevOps y uno manda un ticket allá por Jira o los contacta por Slack y son los que hacen un montón de cosas. Pero en esencia son equipos que se encargan de habilitar cosas para otros equipos, que pueden ser, bien sea los platform engineer, que es quiero desplegar y quiero que me habiliten este recurso, esas personas. También los de seguridad, los que dan acceso, los de soporte, es ese tipo de equipos, pero son equipos al servicio de otros. Hay que poner atención al pedacito. El otro, este es más de proyección y siento que en este a veces se peca, es porque son los habilitadores, que son equipos que básicamente son de adopción, bien sea porque salió una nueva tecnología o salió un nuevo framework o salió una nueva cosa y queremos volverlo estándar dentro de la compañía, entonces empiezo a hacer el acompañamiento en cada equipo de cómo hacer la implementación. Pero particularmente tengo un amigo que él trabajaba en Bancolombia y él me decía que allá tenía un equipo que eran como arquitectos expertos, que eran eh, desarrolladores expertos, era más o menos el rol. Ellos era como una mesa de ayuda, pero en términos de buenas prácticas. Queremos adoptar, por ejemplo, me acuerdo que en esa época estaba capacitando mucho a la parte de Domain Driven Design y era como acompañar a los equipos, capacitarlos, decirle, mire, estas son las buenas prácticas, en la empresa se está estandarizando así. Eso se puede ver como capacitación, pero también la vía más eficiente para la compañía para asumir un costo de este tipo es como un estándar, que es el equipo que se encarga de ir y evangelizar al resto para hablar un mismo idioma y permitir que haya un realmente, valga la redundancia, un estándar de lo que tenemos en producción y eso facilita un montón de cosas. El último que está acá, que no lo puse en el slide, pero está acá explicado, que son estos que es Complicated Subsystem Teams y básicamente no es tanto un equipo, sino es cuando normalmente todos los sistemas se intercomunican o se interconectan o tienen que participar. Entonces, es como ese espacio entre dos equipos que tienen una dependencia compartida de un proceso. Ahí hay un conocimiento y ahí debe haber una gestión. Entonces, es como un equipo virtual que se forma entre dos alianzas o entre dos participaciones de dos o más equipos que están interactuando. Entonces, ese es el último que no está dentro de este slide, pero quiero resaltarlo porque es virtual, pero existe. Y ese es bien crítico. Por ejemplo, cuando te dan rápido y se tenía que hacer planeación, uno de los puntos críticos
era el momento en que había que generar una nueva característica y el equipo no contaba de pronto con el panorama completo, no sabía que existía este equipo y también era partícipe de ese pedazo. Entonces, poner de acuerdo a todos con las prioridades y demás para poder ejecutar algo, a veces se complica bastante. Entonces, por eso creo que es importante resaltarlo y saber que ese equipo virtual existe, que es cuando se forman dependencias entre dos o más equipos. Y ahora, ¿qué hacemos, señor Stark? ¿Qué hacemos con todo esto? Básicamente, después de todo este poco de información, lo que yo diría que este es como un roadmap sugerido para... Yo soy muy de las metodologías ágiles, de vamos a iterarlo y lograr hacerlo paso a paso. Yo creo que no hay, por ejemplo, hace unos años hubo el fenómeno de vamos a certificarnos en Scrum y todo el mundo se volvió certificado en todo y hacer todo en la empresa y realmente eso no funciona. Hay que entender sí cómo funciona eso, pero cómo en mi contexto las cosas funcionan. Entonces, este es como un roadmap que planteo, que es básicamente tres fases. En la fase cero es como tener una plantilla del postmortem, cómo vamos a empezar a implementar eso para poder aprender de lo que ya estamos fallando. Y por el otro lado, tener una prueba del Game Day, que es básicamente hacer esa simulación de qué pasa si y ahí empiezo a generar. Importantísimo que la base de conocimientos esté al alcance de todos. Si pueden empezar a construir playbooks también es importante. O sea, no es que tenga que hacerlo súper grande y al estándar de una ISO o vainas así de documentación, pero que sí empiecen a tener información, que alguien pueda consultarlo. O sea, no es la cantidad, es la calidad y la practicidad con que yo puedo consumir la información que está. Esa sería la primera fase. La segunda fase sería como empezar a decir, vamos a tener una revisión de arquitectura cada 3 meses o cada 6 meses, que uno ya sabe que le aparta 1 o 2 días o el tiempo que consideren para poder revisar qué es lo que hay y hacia dónde vamos, cómo mejoramos y demás, que eso va a cambiar un poco la perspectiva de simplemente esperar a que llegue la nueva integración y hacemos cosas o vemos cómo impacta, sino realmente vamos teniendo un flujo de trabajo mucho más planificado y que nos permite entender mejor qué es lo que viene y cómo el negocio adopta eso y cuál es la criticidad para poder adoptarlo en el día a día. Otro impacto, otra parte que también se debería empezar a hacer es el tema de empezar a medir. Empezar a medir. En la medida en que ustedes empiecen a tener como esas métricas, va a ser importantísimo porque lo que no se mide no sirve. Entonces, técnicamente, eso creo que les va a ayudar también bastante a poder ser resilientes y entender qué es lo que está sucediendo en el día a día de operación. El último o la última etapa es, listo, yo ya implementé, yo ya estoy midiendo, pero ahora ¿cómo hago para poder hacer esto? Hay que empezar a poder visualizar. De nada sirve también medir si para poder identificar algo y tomar una decisión está por allá, súper, toca ir hasta el tablero X o toca ir a la plataforma tal y empezar a sumar y todo eso. No, creo que unificar las métricas, por ejemplo, lo que se hablaba de tanto FinOps, que es entender el negocio, cuánto le está costando y cómo está performando, y por el otro lado, cómo está la operación técnica y eso cómo está operando, no, cómo se está comportando. Eso me va a permitir de manera visual tomar una decisión rápida. Acá tengo el negocio y en este lado tengo la parte técnica. Y la última parte es empezar a delegar o a tener como más ownership o tener esos contextos de los equipos que me permitan saber qué es lo que necesito de cada pedazo y que hayan personas, hayan dolientes reales no solamente con yo soy el responsable de esta área, sino que tenga la capacidad de entender cómo opera y hacia dónde va y tomar decisiones con eso. Eso para mí es como la semillita que los va a llevar por intuición a empezar a explorar más cosas y a llegar a un grado de profundidad mayor. Por último, en esta parte, como lo mencionaba por ahí Nicolás al principio, por ahí les dejo la recomendación. En abril publiqué este libro que se llama Guía Completa a cómo iniciar en el desarrollo de software. Si usted conoce a alguien que se está formando, que quiere entrar, que está transicionando de carrera, este libro se escribió con base en muchas de las preguntas de la comunidad y lo pueden encontrar ahí disponible en Amazon. También los invito a que se unan ahí a la comunidad en Naseo, ahí donde vamos a estar haciendo workshops y demás cosas, y también que se lleguen a las transmisiones que encuentran el contenido corto en el canal TriCatcher del Piso TV, pero también todas las noches hacemos transmisiones con invitados, leyendo artículos, analizando los artículos, leyendo libros, haciendo proyectos en vivo, así que están todos invitados. Y por último, también les dejo la invitación para que se unan a la comunidad de Architecti y sigan consolidando. De verdad, estoy bastante contento de estar en el espacio el día de hoy y los invito a que se unan. Es muy poco,
el esfuerzo o lo que uno encuentra en comunidades de específicamente arquitectura y creo que Arquitecture el trabajo que está haciendo es muy, muy bueno porque no hay espacios, todo el mundo habla de software y todo el mundo quiere ser backend o frontend, pero resulta que eso apenas es el primer peldaño. Necesitamos más gente con la visión de, oiga, las empresas, ¿qué necesita la empresa? ¿Y qué roles hay más arriba? ¿Y cómo hago para formarme en eso? Mucho más de simplemente quedarnos en la visión corta de echar código y aprovechar mucho lo que viene ahorita con el nearshoring para Latinoamérica, que creo que ahí va a estar eso. Por otra parte, acá les dejo mi contacto si necesitan alguna cosa. Ahí está mi perfil de LinkedIn y espero que les haya gustado la sesión del día de hoy, que algo hayan aprendido. Y si tienen dudas, también ahí las pueden dejar en el chat. Y gracias a Nico y al equipo en general, de verdad estoy bastante contento de estar por acá. Entonces, por ahí les dejo de nuevo el link para que se puedan unir a la comunidad. Julián, muchas gracias por esta charla. Espero pues que toda la comunidad la haya disfrutado mucho, yo la disfruté bastante y que cada vez empecemos a compartir más como comunidad de arquitectura, compartamos el conocimiento porque esa realmente es la única manera en que podemos transformar la TAM. Listo. Ahí no solo está el link para que se unan a la comunidad, sino también está el link para que postulen sus charlas. Esto es comunidad y la comunidad la construimos entre todos. Así, Julián postuló su charla y entre varias personas, pues, obtuvo la oportunidad de estar acá con nosotros compartiendo su valioso conocimiento. Entonces, pues, también aprovechen para que nos compartan, postulen sus charlas y estén acá en este espacio de comunidad. Muchas gracias a todos. En el chat, Jonathan, Freddy, varias personas han colocado también temas que me parecen interesantes para que los revisen. Y con esto, pues ya por tiempo, terminamos esta charla. Espero que la han disfrutado mucho y estamos súper contentos y súper atentos para que juntos sigamos transformando esta comunidad. Gracias. Bien, muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias, Juli. Muy chévere.